Como analista de datos, ¿qué preguntas podemos hacer para detectar por qué ocurrió un cambio importante en un indicador? Esto es parte de nuestro trabajo como detective y como analista de datos. Y en este video vamos a aprender una serie de técnicas, una serie de preguntas que puedes plantearte para llegar a la causa raíz de un problema. Espero te guste, te dejo con el video. Hola una vez más, venimos a otro episodio de nuestra serie de Cero Analista de Datos y en este caso vamos a hablar del trabajo que hacemos como detectives los analistas de datos. Y vamos a hablar de preguntas que podemos hacer para detectar cuando hay un cambio en un KPI. Recuerda que un KPI es un Key Performance Indicator, un indicador clave de desempeño. Entonces, las empresas tienen diferentes KPIs y ¿qué pasa cuando algo cambia? Bueno, inmediatamente le dicen al analista, vamos a revisar qué pasó acá, a qué se debe el cambio, cómo podemos controlarlo o si es un cambio para cosas positivas, también cómo podemos explotarlo para que siga ocurriendo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo como analistas de datos? Entender cuál es la razón del cambio. Y para eso podemos seguir una serie de preguntas. Si ya tienes mucha experiencia como analista, este video probablemente no es para ti, este tema lo tienes súper dominado. Pero, como he visto en mis alumnos, en muchas ocasiones, algunos están haciendo sus primeras armas en análisis de datos. Algunos vienen de partes tal vez muy técnicas y no necesariamente tienen conocimiento en el negocio, o algunos están apenas empezando en esto y no han tenido experiencia previa para saber qué preguntar en un ambiente de negocio, una empresa. Entonces, es una pequeña guía, creo que muy útil para determinar esas preguntas que te van a servir para encontrar cambios. Bien, empecemos de inmediato. Entonces, algunas preguntas que tenemos que considerar, algunas cosas importantes. Como te decía, vamos a tener que ayudar a llegar a una causa raíz de los diferentes problemas. Es un trabajo común para los analistas de datos. Y los datos los vamos a usar como la evidencia que nos va a decir qué fue lo que en realidad sucedió para luego corregir o aprovechar una oportunidad. Entonces, ¿qué podemos buscar en los datos? Estas preguntas, muchas de ellas las estoy basando en un blog de una blogger llamada Maggie, que escribía acerca de preguntas que te pueden hacer cuando estás haciendo una entrevista para entrar a una posición. Sin embargo, me basé un poco en eso para enriquecerlo con otro punto de vista y agregar algunas cosas adicionales para plantearnos cómo podemos utilizarlo para llegar como analistas de datos a investigar un problema. La fase 1 es clarificar el alcance del cambio que ha ocurrido. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, primero, entender cuál es la definición de la métrica o el KPI. Entender bien esto desde el principio te puede ahorrar literalmente horas. ¿Cómo se calcula ese KPI? ¿De dónde vienen los datos? ¿Qué significa algo bueno o algo malo? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el primero va a ser el porcentaje de desperdicio. Ese porcentaje de desperdicio podría calcularse como unidades defectuosas y la cantidad de unidades defectuosas lo divido entre unidades totales producidas. Es un porcentaje entonces de unidades defectuosas. Sin embargo, podemos tener diferentes preguntas. ¿Cómo hago para contar estas unidades? ¿Cómo se cuentan actualmente? ¿Se cuentan manualmente? En un proceso súper manual que lo hace una persona. ¿Se convierten de peso a unidades? Alguien llega, lo pesa y ese peso lo convierte a unidades de acuerdo al peso esperado para cada unidad. Se convierten por tiempo, más bien, perdí tantos minutos y en esos minutos deberían haber salido tantas unidades y eso lo cuento como unidades defectuosas. Ok, dependiendo de esto, me da conocimiento para entender realmente qué es lo que está pasando. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2, ¿qué pasa si estamos hablando del costo por lead en una campaña publicitaria? ¿Cuánto me cuesta tener un lead calificado? Y voy a calcularlo de esta forma. La inversión que hice, dinero, en anuncios dividido entre la cantidad de leads que generé. Ok, estamos hablando de dinero entre cantidad. Pero, ¿cómo cuento los leads? Por ejemplo, para mí, ¿qué es un lead? Lo que es para mí un lead es lo mismo que es para mi supervisor, para el supervisor del área comercial o de marketing. ¿Será que contamos solo los leads que generamos por inversión o también los leads que generamos a nivel orgánico? Coloqué un post, un posteo en redes sociales, no le pagué publicidad, pero me trajo personas inscritas a una campaña. ¿Lo cuento como un lead generado o no? Todo eso es parte de lo que tenemos que preguntarnos. ¿Se cuenta si vieron un video, si dejaron sus datos? ¿Cómo los voy a contar? Si vio el video, ¿lo cuento como un interesado o no? Tiene que dejarme los datos para que cuente. Todo esto puede influir en estos ejemplos que te estoy mencionando. Por ejemplo, acá yo preparé un pequeño ejemplo en Power BI y aquí estamos hablando de porcentaje de pérdidas de calidad en la producción. Y aquí vemos que efectivamente hay un cambio y me podría interesar saber qué es ese cambio. Bueno, por acá yo vengo y reviso, bueno, se recalcula, esto es un porcentaje como estamos viendo por acá, ok, ¿y cómo se calculó? Bueno, es una división, pero este caso está en tiempo, no en unidades, sino en tiempo. El tiempo que perdimos en temas de calidad dividido entre el tiempo total de producción. ¿Pensaríamos que eso es suficiente para tomar una decisión? No necesariamente.
¿qué significa cada una de esas partes, en este caso, en esta fórmula, en esta medida que estamos utilizando? Por ejemplo, ¿qué significa el tiempo de pérdidas de calidad? Bueno, puedo venir y buscarlo acá. Tiempo de pérdidas de calidad. Y aquí me doy cuenta que el que lo calculó, tal vez fui yo que lo hice en otro momento, otro analista, y yo vengo y lo analizo. Bueno, dice que aquí estamos sumando diferentes tiempos perdidos. Por un lado, los tiempos que perdí en paros de equipos relacionados a calidad, el tiempo que perdí en producción con defectos, el tiempo que perdí haciendo pruebas de calidad en línea, el tiempo que perdí trabajando con materiales defectuosos o haciendo reprocesos. Todo eso lo sumo y me cuenta como pérdidas de calidad. Bueno, en este ejemplo particular, aprendí rápidamente que tengo 5 cosas que tengo que tomar en cuenta para las pérdidas de calidad. Cualquiera de estos que se haya disparado puede ser el culpable de este incremento que está acá. Entonces voy entendiendo un poco mejor y puedo ir a hacer mejores preguntas cuando esté trabajando con el equipo a cargo de resolver este problema. En este caso es un problema. En otras ocasiones imaginen que esto es algo bueno más bien, algo que aumentó, una venta que se disparó. Bueno, pero ¿por qué se disparó? No entiendo bien si fue algo que hicimos planeado o fue algo esporádico, fue algo sin planear. Bien, entonces, bueno, aquí puedo ir entendiendo mejor y de igual forma, si tengo varios argumentos en una fórmula, varias partes, pues puedo ir entendiendo cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, esas son algunas de las recomendaciones. Veamos otras. ¿Por qué esta métrica es tan importante? ¿Cómo le ayuda a este KPI? Más bien no es una métrica, es un KPI, este indicador clave del desempeño. ¿Cómo le ayuda a los tomadores de decisiones y qué depende para que esta métrica esté bien? ¿Okay? ¿Qué depende de que esta métrica esté bien? Por ejemplo, si tengo un porcentaje de desperdicio más bajo, indica que estoy aprovechando mejor los insumos y controlo el costo de producción. En una fábrica que está produciendo diferentes cosas y, bueno, obviamente si desperdicio mucho, ese costo se va a disparar. Si no desperdicio nada, estoy siendo muy eficiente con los costos de producción. Sigamos con el ejemplo 2, el caso que estábamos viendo de el costo por lead en una inversión publicitaria. Si es muy alto, indica que necesito más dinero para conseguir a más personas interesadas en un producto o servicio. Ok, entonces así puedo entender qué puede estar pensando un posible tomador de decisiones. Bueno, quiero un evento, 20,000 personas inscritas en un evento. Bueno, pero me está costando más caro, entonces ya no voy a ocupar tantos miles de dólares, voy a ocupar un 50% más. Bien, de esa forma podemos también nosotros entender mejor el trabajo que estamos haciendo. Ok, avancemos entonces acá. En este caso que estamos hablando de pérdidas de calidad, bueno, yo podría convertir eso, si está en tiempo, podría convertirlo a dinero y también hablar de diferentes formas con los tomadores de decisiones. Por ejemplo, ¿cuánto mide el cambio? ¿De qué magnitud es ese cambio? Ese cambio lo podríamos desplegar en unidades, lo podríamos desplegar también en dinero, que es lo que estábamos hablando justamente, lo podríamos desplegar en porcentajes, como lo vimos en este gráfico, y en variaciones absolutas y relativas. Es decir, ¿a cuánto me estoy pasando, por ejemplo, en unidades de lo normal o en cuánto me estoy pasando como un porcentaje de lo esperado? Bien, es importante siempre que pueda desplegarlo en dinero, desplegarlo también en dinero. Puedo hacer opciones para desplegarlo de varias formas. Lo puedo ver entonces en unidades, en dinero, en tiempo, si aplica, y de esa forma un tomador de decisiones puede hacer mejor su trabajo. Tal vez puedo tener 10,000 unidades defectuosas, pero es de algo muy barato. Y por otro lado, tengo 100 unidades defectuosas, pero es de algo muy caro. Y tal vez quiero enfocarme en ese, que es una cantidad menor, pero con un precio más alto, con un costo más alto. Bien, entonces, ¿cómo desplegamos eso en nuestros reportes? ¿Cómo hacemos el trabajo más sencillo para los tomadores de decisiones? Bueno, por acá tengo un pequeño reporte y en este reporte, aparte de desplegar esos resultados de pérdidas de calidad, por acá hay algunas tarjetas que nos hacen más sencillo ese trabajo. Por ejemplo, para este mes, este año, bueno, cuánto fueron esas pérdidas de calidad, en este caso está en tiempo, cuánto fue el mes anterior y cuánto es el porcentaje mayor, ¿okay? En variaciones. Y también lo estoy viendo en porcentaje. Ok, esto representa minutos, esto representan porcentaje. Y si tengo una diferencia con respecto al mes anterior, y aquí puedo ver de cuánto creció, un 0.41% más, son 614 minutos más de tiempo perdido. Ok, en tiempo perdido por temas de calidad. Entonces, ¿cómo puedo empezar a trabajar eso y darme cuenta si esto es mucho o esto es poco con respecto a lo planeado? Pero aquí lo tengo a la vista. Ok, estoy haciendo el trabajo más sencillo, entonces, bueno, recomendación, siempre desplegar ese valor en dinero, en unidades, en tiempo, cuando puedan, también las variaciones. Ok, ahora veamos otra recomendación. ¿En qué momento ocurrió el cambio? ¿Fue un cambio súbito o gradual? Como estamos viendo acá. ¿Era algo que venía acá aumentando poco a poco o fue algo que venía muy controlado y luego se disparó?
¿sí? De acuerdo a eso, entonces nosotros podemos empezar a hacer mejores preguntas cuando estemos haciendo la investigación. Y de igual forma, pues lo podemos desplegar como habíamos visto antes. Y también preguntarnos contra cuál periodo me estoy comparando. Puedo compararme contra un año anterior, puedo compararme contra un trimestre anterior, un mes anterior, contra el día de ayer, por ejemplo, o contra un promedio móvil de X cantidad de meses o X cantidad de días. Por ejemplo, no hace mucho sentido compararme contra el año anterior si es algo que se mueve muy rápido. Imagina que es un producto nuevo que el año anterior ni siquiera existía. Bueno, no hace sentido entonces compararnos contra el año anterior. Tal vez hace más sentido compararme contra el mes anterior o tal vez contra un promedio móvil de los últimos 30 días, de los últimos 15, 7 días, que es algo bastante común en los productos que se mueven muy rápido. Cuando estoy en campaña de algo que apenas lleva unos cuantos días, entonces me concentro en lo que ha pasado recientemente. Acá en el gráfico, por ejemplo, estamos marcando el resultado de un año en particular, 2021, y acá el resultado 2022. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacer esa comparación? Si vamos al reporte que les estaba mostrando de ejemplo, en este caso, aquí claramente dice que es contra el mes anterior, entonces, bueno, puedes aclararlo. Hay opciones también donde puedes agregar un botón y en ese botón estarlo cambiando. Bueno, quiero compararme contra el mes anterior, el trimestre anterior, el promedio de los últimos 15 días, por ejemplo. Y también puedes tener un botón que me muestre estas variaciones, como decíamos antes, por tiempo, clic, me lo cambia a unidades, clic, me lo cambia a dinero. Bien, ok, ¿cómo hacemos más sencillo el trabajo del tomador de decisiones? Luego tenemos también, bueno, esta es la recomendación que vimos antes, tenemos en la fase 2, que es formular hipótesis de los factores que pueden estar contribuyendo a que esto se haya disparado. ¿Será que fue un dato ingresado mal, accidentalmente? Alguien tenía que digitar los datos, por ejemplo, es un error humano, y al ingresar esos datos puede ser que se equivocó y en vez de colocar 1000 colocó 10.000, un cero de más, por ejemplo, o en vez de colocar 1.2, ese punto no lo marcó y colocó 12, por ejemplo, y entonces hace que se dispare un indicador. O puede ser una lectura de máquina, que algún sensor se dañó y entonces está saliendo con un valor inadecuado y así lo está registrando. Vamos a preguntar si los datos que muestra el sistema reflejan lo que ocurrió en realidad. Si vemos en nuestras gráficas algo que se disparó, podemos ir a donde ocurrió el problema, al especialista, por ejemplo, si es una campaña de marketing digital, preguntarle al trafficker o a un especialista de Meta, de Google. Si es en una línea de producción, ir a preguntarle al operario, al ingeniero a cargo, al supervisor, para entender qué pudo haber ocurrido. En ocasiones ellos con solo verlo nos van a decir, esto tuvo que haber sido que ingresamos mal este dato, aquí no es 12, es 1.2. Listo. Bien. Ahora, ¿es algo natural o es algo estacional? Por ejemplo, el problema lo observo cada verano. Cuando hace más calor, en verano, pasa este problema y nos afecta de X forma. O se observa solo por las madrugadas, cuando la temperatura ambiente cae y la temperatura está más fría. ¿Será que el problema se observa en los arranques de una máquina? Simplemente ahí se me disparan los problemas de calidad, por ejemplo. O se observan los arranques de una campaña publicitaria y cuando estoy arrancando el costo por lead es más alto y ya luego se estabiliza. Bueno, puedo empezar a hacer esas preguntas, a tratar de observar esos comportamientos. Se trata de un problema interno. Por ejemplo, cambié recientemente un material de empaque, una materia prima, y eso hace que se me haya disparado un porcentaje de desperdicios, un problema de calidad. ¿Será que aumentó la inversión publicitaria sobre un producto y eso me genera contactos extra de un cliente? Ya no me están contactando en promedio 25 clientes al día. Como estoy haciendo una inversión, se disparó hasta 100 clientes al día. Y mi equipo de servicio al cliente no estaba preparado para eso. Y eso me está generando otro tipo de problemas y quejas y distracciones también en el equipo. ¿Será que cambió una máquina en los procesos de producción que ejecutaba un proceso o se le hizo un mantenimiento y a partir de ese mantenimiento pues tal vez no quedó tan bien y hace que tenga esos problemas? ¿Será que cambió el operario de una máquina? Son cosas que tal vez yo como analista de mi escritorio no lo sé, pero si voy al Gemba, como se le suele llamar en temas Lean Six Sigma, si voy al Gemba, al sitio donde ocurre la acción, de pronto ahí me doy cuenta que sí, que cambió un operario, que cambió una máquina, que cambió la forma en que entrenábamos a la gente y estamos probando un nuevo método y resulta que no ha sido tan efectivo o todavía no han aprendido bien. ¿Será que cambió el analista que colocaba las campañas de marketing o cambió el trafficker o el media buyer que se encargaba de hacerlo y ahora lo está haciendo de una forma diferente y eso está afectando? ¿Okay? ¿Será que se trata de un problema externo? ¿Será que la competencia está invirtiendo más en publicidad y nos está robando cuota de mercado y por eso sentimos que tal vez no se comporta como antes una campaña? ¿Será que, por ejemplo, en el mes de noviembre se disparan los costos por publicidad porque está muy cerca el Black Friday y la temporada navideña, Cyber Monday?
¿sí? Son cosas que suelen pasar. Bueno, me hago estas preguntas. Bueno, en el último trimestre me sale más caro el costo por lead, pero en otros momentos me sale más barato. ¿Será que eso me está afectando? Bueno, tal vez yo no lo sé, pero cuando voy y hablo con los expertos, empiezo a generar ese conocimiento. Mi trabajo como analista de datos, pues sí, facilitar esa información, pero también hablar con las personas que nos enriquecen ese conocimiento del negocio, llegar a esos insights, esos hallazgos, para luego facilitarlo a un tomador de decisiones. Bien, ¿será que se acabó una materia prima y como se acabó tuvimos que recurrir a un sustituto, a otro proveedor que no es el usual y eso hace que esté afectando la composición de los productos que trabajo y me está dando otro tipo de problemas en el empaque, en el envasado, etcétera? ¿Será que las redes sociales actualizaron sus políticas de pauta publicitaria, por ejemplo, y esto a veces también hace que nos afecte? Bueno, son cosas, bueno, me han pasado muchas de ellas y les comparto un poco esa experiencia para que ustedes también vean las preguntas que se pueden hacer. Pero siempre hablar con las personas expertas que nos den el insumo y nosotros como analista vemos cómo cruzamos los datos para ver si confirman una teoría o más bien la descartan. Cambió la versión de un software que utilizamos, también puede pasar, nos puede afectar. La fase 3 es validar la contribución de cada factor. Y aquí algo que podemos hacer es segmentar. Segmentar para identificar dónde el problema es mayor. Y esto lo podemos hacer muy bien y de manera relativamente sencilla con las diferentes herramientas de visualización de datos. Por ejemplo, puedo segmentar por edad, por género, por ubicación. ¿Será que ocurre solo en una línea de producción? ¿Solo en una máquina? ¿Me ocurre solo con ciertos productos o solo con un producto? Solo con una presentación, la presentación más grande. Este producto en una presentación más pequeña no me hace problema. ¿Será que ocurre en un turno? Turno 1 de producción, turno 2, turno 3 que es en la madrugada. ¿Será que ocurre solo cuando está un operario en particular? Entonces, bueno, puedo utilizar los datos, segmentar de esa forma y luego que los datos me confirmen la teoría o la descarten. O bien puede ser, ya pensando más en temas tecnológicos, ¿será que me pasa solo en un tipo de dispositivo? ¿Será que me pasa en un sistema operativo en particular? ¿En un tipo de buscador? ¿Me pasa en Firefox, pero no me pasa en Chrome, por ejemplo? ¿Me pasa solo cuando utilizo el sistema en algún idioma? Cuando llevo cierto tiempo de uso, no me pasa al principio, pero ya después de 5 horas utilizándolo me empieza a dar un problema. ¿Será que me pasa solo con usuarios nuevos o también con usuarios recurrentes? El tiempo para hacer un creativo también me puede estar afectando para colocarlo en una plataforma o el formato de el creativo, el tipo de creativo también es un video, es una imagen, es un carrusel, es una historia. Estamos hablando de campañas en redes sociales. Bueno, todo eso me puede influir, lo puedo medir para ver cuál me funciona mejor o peor o cuál es el que me da el problema. Y finalmente, la fase 4 es clasificar cada factor. Entonces, factores de cambio, ¿cómo los puedo clasificar? Bueno, ¿será que de todo lo que analicé en esa segmentación, y aquí olvidaba mostrarles la segmentación, bueno, en este caso, estamos, por ejemplo, segmentando por línea de producción para ver cuál tiene mayor porcentaje, aquí lo podría ver en minutos también, o en dinero, si fuera el caso, como hablábamos al principio, y acá la distribución también en porcentajes, cómo se está distribuyendo. Ok, aquí está por máquina, bueno, pero ¿qué pasa si también lo llevo a nivel de producto, por ejemplo? Entonces aquí voy y me concentro en un producto en particular que tal vez tiene un porcentaje mayor y parece que ese es el que está moviendo la aguja de los resultados hacia arriba o hacia abajo. Bien, y bueno, como hablamos antes, el tiempo, ¿verdad? Fue abrupto, fue a partir de un momento, lo estoy comparando contra un periodo completo de un año y aquí estoy viendo un cambio muy brusco o fue reciente la semana pasada, por ejemplo. Ok, entonces ahí podemos tomar esas diferentes decisiones segmentando por periodos, en este caso por línea, por producto. Okay, esa segmentación y hacer pruebas para luego validarlo nos puede llevar a clasificarlo como una causa raíz. Bueno, esta teoría de que esto se debe a un material en particular, por ejemplo, esta es la causa raíz y los datos me lo confirman. O se debe al tipo de creativo que estoy utilizando en una campaña, me funciona mejor el video y aquí tengo datos para demostrarlo. Bueno, ahí lo puedo clasificar como una causa raíz. Será algo que contribuye, pero no necesariamente es la causa raíz. Por ejemplo, la temperatura ambiente contribuye al problema, pero no necesariamente es la causa raíz. Entonces tengo factores causa raíz, factores que contribuyen, factores correlacionados, que cuando afecta a uno, sube o baja a uno, puede ser que suba o baja el otro en términos de correlación, que eso lo hemos estudiado en otros videos que están en el canal, que te invito también que lo puedas buscar. O es algo completamente no relacionado. Sí, analicé varias cosas, pero resulta que esto no está influyendo, lo estoy descartando. Bien, estas preguntas entonces nos sirven para detectar cambios en esos indicadores clave del desempeño. Hemos hablado en otros videos, también en otros capítulos de esta serie, de preguntas que todo analista de datos debería poder responder.
Estas son otras también que nos ayudan a llegar a esas causas raíces de los problemas y que seguro te van a servir en ese trabajo detective que hacemos como analistas de datos. ¿Bien? Diferentes técnicas que podemos seguir. Hay otra serie de técnicas para llegar a la causa raíz de un problema. Y bueno, luego vamos a estudiarlas en algún espacio, como las técnicas del 5 por qué, o por qué, o también el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, que son muy sencillas o relativamente sencillas de utilizar y nos pueden servir también en nuestro trabajo como analistas. Si usas estas preguntas como guía, podrás encontrar de forma un poco más sencilla la causa de un problema. Bien, al menos saber qué buscar. Como te decía al principio, si ya eres un analista con mucha experiencia, probablemente esto ya lo haces, ya lo conocías hace tiempo. Pero si estás empezando, tal vez no tienes mucha experiencia laboral, estás en tus primeros trabajos, o al menos tus primeros trabajos como analista, o vienes de alguna carrera tal vez muy técnica y aprendiste a utilizar mucho software y demás, pero no necesariamente sabes qué preguntar en un negocio, qué preguntar en donde ocurren los problemas. Bueno, estoy seguro que estas preguntas te podrían guiar un poco. Para facilitarlo, hemos hecho un PDF donde tienes estas preguntas para que lo puedas repasar, las puedas tener a mano y cuando tengas algún problema simplemente repasas y por lo menos te va a dar una guía o puedes volver a este video. Si quieres descargar el PDF, bueno, puedes ir a la descripción de este video y ahí lo vas a poder descargar. Bien, entonces, bueno, con esto me despido. Mi nombre es Julio Solano, instructor y consultor de herramientas de análisis y visualización de datos, trabajo en Grow Data Analytics y bueno, te invito a que revises los otros contenidos que tenemos en el canal porque estoy seguro que te pueden ayudar a ser cada vez un mejor analista de datos y especialista en visualización de datos. Nos vemos por acá, gracias por ver este video y nos vemos pronto en otro capítulo. Hasta pronto.